¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo aquí por la pantalla de Canal 10. Hoy tenemos un programa con invitados y un programa donde vamos a hablar de muchas cosas. Obviamente que en un programa que se llama Economía de Bolsillo no podemos obviar la crisis. Una crisis que seguramente a usted le llegó al bolsillo justamente, le llegó también al que tiene la pequeña y mediana empresa, le llegó al que quiere hacer un emprendimiento, le llegó al que tiene que ir a comprar el pan, tiene que ir a comprar la carne, la leche, los fideos, la verdura y no le alcanza. Pero también llegó a otros sectores. Llegó al sector de la salud, por supuesto que sí, cuando al Ministerio de la Nación de la Salud lo bajaron a Secretaría, llegó también a la gente de la cultura, sí, así como lo escucha también. Al Instituto Nacional del Teatro llegó, por supuesto que llegó también a la gente de la música, de la pintura, de las danzas, sí, a la cultura también. Y uno puede decir, ¿a la cultura en qué me afecta? Un pueblo inculto es un pueblo fácil de gobernar. Ahí venimos. Primero quiero hablarte de Caputo, de Toto Caputo. Dale. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B. Jugaba en la Champions League, deja todo para venir a jugársela por su país. Y se la jugó tanto por el país, Caputo, que terminó ganando. Claro, él solo, ¿no? El país no. Él terminó ganando muchísima plata. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cato? Un gusto de compartir. Y no quiero dejar de saludar a todos aquellos que nos escribieron, que nos llamaron, a Saralía de Simoca, a Franco de Graneros y tantos otros que no tan solo nos saludaron, sino que propusieron temas que después seguramente desde la producción vamos a seguir trabajando y aportando. Pero cada día más gente nos sigue, más gente nos está apoyando y dicen que no aflojemos a pesar de los malos momentos que estamos viviendo. Así que bueno, vamos para allá, vamos para adelante. Bueno, sí. Te decía, arrancamos el programa arrancamos viendo ese con video una presentación extraordinaria, el ministro coordinador bancando al mejor equipo económico, el mejor jugador de la cancha, el Messi de las finanzas. 3 meses. En lo que va del gobierno del presidente Macri fueron decapitados 2, porque fueron decapitados, 2 presidentes del Banco Central y la crisis se profundiza en Argentina y fueron al fondo, nos llevaron al fondo. Ellos fueron, nosotros nos llevamos. Claro, exactamente, somos meros observadores, sí. Pero a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero en esto que vos decías que él hizo una gestión muy corta, me refiero a Luis Caputo, pero él hizo buenos negocios. Hay un pequeño corto muy interesante que publicamos en Economía de Bolsillo, cuánto hizo en el manejo de los dólares y en el manejo de los títulos públicos, en cuanto multiplicó su patrimonio en 90 días, multiplicó por 4 veces y media. Impresionante. Pasó de 8 millones de dólares a más de 32 en 90 días al frente del Banco Central, dejándonos un desastre. Sí, se iba por la puerta grande. Después el presidente quiso explicar de que estaba prácticamente convenido, pero terminó siendo un hombre que dijo: no quiero seguir más, me dedico a mis negocios. Perdón, una preguntita. ¿Vos coincidís en que desde el Fondo Monetario Internacional pidieron que se vaya Caputo? Plantearon... O sea, ¿es un pedido del FMI? Yo creo que sí, porque en las nuevas designaciones en el Banco Central, que vamos a ver en un momento, ya directamente hay la intervención directa del Fondo Monetario con hombres del propio ministro de Hacienda al frente del Banco Central. Este era un hombre, hubo un periodista que lo ejemplificó muy bien. Duhovne es un hombre del fondo, Caputo es un hombre de los
fondos de Claro, inversión. claro. Era una cosa o la O otra. la otra, o sea, ninguna era buena, Vamos pero... con el fondo y los que querían defender el patrimonio de los fondos afuera. Claro, en realidad te planteo esta pregunta porque digo, no creo que si se ponen a pensar bien, no es bueno que un organismo internacional maneje los destinos de un banco independiente de un país independiente. Digo, ¿no? En ese punto estamos. Y entremos de lleno a lo que significa el nuevo acuerdo, porque en definitiva no hay nada novedoso. Lo que sí hay modificaciones en las herramientas, en las instrucciones. En algún momento en el programa anterior estuvimos planteando de que el fondo ahora no va a consensuar con la Argentina, sino que pasa el parte diario de cómo funcionar y cómo trabajar con las variables económicas, con la tasa de interés, con el precio del dólar. Y en este tema lo novedoso es que el Banco Central va a trabajar con un sistema de bandas referenciales. Ellos han puesto una banda de $1 de 34 y $1 de 44, 34 de piso, 44 de techo, no porque sea el valor del dólar, ellos quieren que entre esas bandas el Banco Central intervenga. Si baja los 34 pesos el dólar, el Banco Central va a comprar para mantener un dólar más alto. Bien. Si el Banco Central ve que se dispara el precio del dólar por encima de los 44, va a salir a vender, pero le asignan al Banco Central un monto muy pequeño de 150 millones de dólares por día para poder vender y poder estabilizar ese precio del dólar. Esto es lo que está pasando en estos días, de una suerte calma, incluso de una baja del dólar que creo que en el día de ayer rozó los 39, 38,40, pero estamos en un momento realmente de transición. Vamos a ver cómo funciona. Pero estas bandas no son rígidas. Estas bandas son referenciales, quiere decir que podemos pensar que este dólar tiene la posibilidad de un precio de 44. Esto también forma parte del negocio de la timba financiera, porque hoy bajando el precio del dólar, muchos van a aprovechar, sobre todo aquellos que manejan muchos altos niveles de inversión, comprando barato para que en el momento indicado salgan a vender a un valor del dólar de 44. Y hacer la gran diferencia que mostramos en el programa varias veces. Que siempre le aclaramos a la gente, no es usted que seguramente por ahí debe tener algún billete de $100, debe tener $200, capaz que como yo no tiene ni uno. Pero digo, los que hacen la diferencia son los que tienen muchísimos dólares. Y por otro lado es importante mencionar, aquellos que tienen el dólar, aunque sean los 200, los 300, si el dólar baja, no se apure en vender. No pierda lo que tiene. Manténgalo, trate en lo posible de no salir a la venta. El otro tema que planteó es que va a haber emisión cero. Sí. Quiere decir que el Banco Central no va a poder emitir moneda. Esto genera una situación de sequía de los pesos en la Argentina, con lo cual se profundiza un proceso recesivo y además un factor muy grave que es el tema de la tasa de interés. Han planteado una tasa de interés del 65%, a pesar de la tasa de interés del 65% para los bonos, para las letras que emite el Banco Central, con esta idea de salir a vender letras y secar el circulante para que la gente no tenga para consumir. Ayer se pagaron tasas de interés de casi el 72%. Si esto es así, y después lo vamos a ver, seguramente él sabe mucho más, cuando tengamos la visita de este especialista en el tema que vamos a entrevistar, vamos a ver cómo impacta esto, porque una tasa de referencia del 65, del 70% que pague el Banco Central para que la gente no vaya de los pesos al dólar, compromete la actividad económica, genera un congelamiento de la actividad económica y la imposibilidad del acceso a cualquier línea de crédito por las pymes, por nosotros, por cualquiera que quiera consumir, aunque sea para la familia, para su empresa o para cualquier tipo de inversión. Te propongo algo y les propongo algo a ustedes. Quédense con nosotros en la pantalla de Canal 10, vamos a hacer la primera pausa y enseguida nomás venimos con un invitado y vamos a hablar de esto y muchos temas más. Seguimos en Economía de Bolsillo por Canal 10 y como les prometimos en el bloque anterior, tenemos un invitado para hablar, para hablar y mucho. Fabián Bishop, que es ejecutivo de empresas del Banco Credicop. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Muchas Fabián? gracias por la Un gusto. invitación.
Muchas gracias por la invitación, un gusto. Te tocó un momento del país complicado, te invitamos, ¿no? Hubiéramos preferido invitarte en un momento para que hablemos, ¿viste? ¿Cuántos créditos podemos sacar? ¿Cómo están las empresas? ¿Cuánto las Bueno, ahora es un momento un poco más complicado. La verdad que sí, considero que es un momento de sequía, teniendo en cuenta principalmente la cuestión de el incremento de las tasas en estas últimas semanas. Pero bueno, para hablar del sistema financiero en general, hay varias cuestiones de base que creo que se deberían cambiar, pero estaríamos hablando de alguna utopía, por ejemplo, pensar en hablar en este momento de un crecimiento del sistema financiero en cuanto a, por ejemplo, hay un indicador donde mide la profundidad del sistema financiero o la profundidad del sistema bancario, la cantidad de préstamos al sector privado con respecto al PBI y cómo en nuestro país está sensiblemente por debajo que el resto de los países de la región y de Latinoamérica y muy por debajo de los países desarrollados. El último informe de estabilidad financiera que saca el Banco Central, creo que fue en marzo del 2018, hablaba de un 14% de profundidad en el sistema financiero y si lo comparamos con Brasil, Chile, que están con indicadores entre un 60, un 70%, Lejísimos. Perú, Bolivia por arriba del 30%, Uruguay por arriba del 20%. Creo que hay una tarea pendiente en ese sentido. Creo que está fuera de discusión que para que un país pueda crecer y desarrollarse necesita de reactivar la inversión productiva. En este sentido, creo que el sistema financiero está de alguna manera cumpliendo débilmente esa función en cuanto al aporte al desarrollo productivo del país. Pero bueno, no solamente está la cuestión esta de la profundidad del sistema, que considero en primer lugar que tenemos que crecer, pero hacia el sector productivo y no hacia la especulación financiera, sino también que considero que hay un límite en cuanto a la accesibilidad Claro. de los productores y de la pequeña y mediana empresa al crédito. Entendiendo primero que la pequeña y mediana empresa es el motor de la actividad y el mayor generador de empleo. Casi un 70% del empleo de la Argentina depende de la pyme. Entonces, en ese sentido, considero que hay mucho por desarrollar y mucho de políticas públicas apuntando a fomentar el crecimiento del crédito apuntado a la pyme. Ahora, Fabián, perdón, te pregunto desde la ignorancia total, ¿no? ¿Cómo hago yo para sacar un préstamo de una pyme? ¿Qué tengo que saber yo para poner una pyme? Porque hoy poner una pyme hoy, ¿sí? Por más chica que sea, una pequeñísima empresa en la Argentina, como lo que uno lee, lo que uno sabe, salvo que sea una pizzería y me vaya a visitar el presidente, sí, estamos complicados. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Bueno, en primer lugar, la pyme hoy está siendo muy golpeada por toda la situación económica. Primero, me gustaría hablar de lo que pasa con la tasa de interés en general y cómo está afectando a este sector. Bueno, la tasa de interés es de por sí, dentro de la concepción monetarista, una herramienta antiinflacionaria. Vía enfriamiento de la economía, o en Argentina ya podemos hablar de un congelamiento de la economía. Entonces la pyme deja de invertir en maquinarias, en compra de camiones, etc. Y el proceso es, suben las tasas de interés, sube el costo financiero de poder adquirir poder acceder a un crédito, poder adquirir, por ejemplo, un camión. Baja la demanda, baja el consumo de crédito por parte del consumidor, del asalariado. Todo esto desinfla de alguna manera o enfría la demanda, que supuestamente estaba recalentada, y genera, al fin y al cabo, según este enfoque, la baja de precios. El tema es que claramente no están siendo exitosos, sin lugar a duda, en este aspecto, y mucho menos si lo combinamos con esta cuestión de fuerte devaluación, incremento de tarifas y de regulación del precio del combustible, que cuando hablamos de pymes es un costo muy importante. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de pymes no hablamos del empresario pyme, sino estamos hablando recién hablaba de un 70% del empleo que depende de este sector.
Entonces estamos hablando de muchas familias que están detrás de la pyme y por eso es que esta situación es tan preocupante, ¿no? Ahora, para acceder a un crédito como empresa pyme, te acercas a un banco, presentas la documentación contable y la verdad que está muy complicado como primero para que logres la aprobación, porque los flujos de fondos de una empresa se han visto modificados fuertemente en este último tiempo. Me refiero a que los ingresos han bajado por cuestiones, según lo planificado, lejos de los objetivos, han bajado motivados por una baja en el consumo y han incrementado los costos por cuestiones de lo que nombraba recién, la devaluación, los costos de los insumos, las tarifas, ¿sí?, que golpean a la pyme, el costo del combustible. Entonces se producen ciertos desfasajes financieros y bueno, la verdad que por más que consigas también una calificación en un banco, siendo una pyme, difícilmente acceda por las tasas de interés que hay. Claro, ese es el tema. La realidad es que la tasa de interés de referencia de política monetaria, estando en un 72%, 73%, porque la verdad que ya no puedo hablar de cifra porque cambia constantemente, hace imposible, digamos, reactivar la economía de esta manera. Digamos. No hay margen de una empresa para poder pagar semejantes tasas de interés. Y sobre todo se producen estos desfasajes que tarde o temprano terminan impactando en el empleo, y es lo más preocupante, pero también terminan impactando en otras cuestiones como, por ejemplo, la morosidad. Si bien en el sistema financiero existe un pequeño incremento en la morosidad, no ha sido tan significativo, se ha incrementado sí muy fuertemente el rechazo de cheques, ¿sí? Entonces esta cuestión surge de este desfasaje financiero entre la cobranza y los pagos, y que surge por una baja importante en el consumo y una suba de los costos. Esto es toda una cadena y un círculo vicioso, en este caso, que termina rompiéndose, ¿no? Porque el banco que no está recibiendo gente que le está pidiendo créditos, porque la gente no tiene para pedirle crédito, porque dice, ¿cómo lo voy a pagar después? Porque las tasas son altísimas. Entonces, la empresa la tengo que cerrar, y si la cierro, dejo gente en la calle. Si dejo gente en la calle, son familias que pasan a ocupar una franja de la pobreza, que a la vez no pueden consumir o consumen sacando el fiado en el pequeño kiosco o almacén que tiene. Ese almacén no puede seguir comprando porque no tiene plata fresca que le ingrese, ya nadie le está... Es tremendo. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso tremendo el que estamos viviendo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es necesario que existan políticas públicas que vayan en contra de esto. Parece una utopía, lo decía en un principio, porque la verdad que con el rumbo que está tomando el gobierno hoy difícilmente podemos pensar de que lo cambie y lo revierta, pero una propuesta sería pensar en controles de capital, ¿sí?, que permitan terminar con esta volatilidad cambiaria, que permitan reducir las tasas de interés y de esta manera incentivar la inversión productiva, ¿sí? Y bueno, y volver a esto del consumo, ¿no?, que es tan importante para la economía. Volver atrás también con el cronograma de suba de tarifas, con la desregulación del combustible, son políticas muy necesarias. Hay gente que nos preguntó, Fabián, sobre la seguridad en los bancos. Viste que Argentina está muy golpeada con el tema si deposito, tengo garantías de que me lo devuelvan en pesos, en dólares. Sí. ¿El sistema todavía está sólido como para poder enviar, aunque sea un mensaje de cierta tranquilidad? El sistema lo demostró, Mario, bueno, con esta devaluación y demás, que está sólido, que tiene liquidez. Sin lugar a duda existe esta cuestión de posible o de estimación de empeoramiento en cuanto a la morosidad, pero sin embargo el sistema bancario en general está muy sólido, ¿no? Bueno, Fabián Bishop, ejecutivo de empresas del Credicop, te vamos a decir lo que le decimos a todos los invitados, hasta ahora no hemos cumplido nunca, pero te juro que vamos a cumplirlo, que es invitarte para otro programa para que charlemos más de todo esto, ¿sí? Por favor, va a ser todo un gusto. Muchísimas gracias. Fabián. Gracias. Hacemos un corte, el último, ya venimos con más Economía de Bolsillo aquí en la pantalla de Canal 10. Seguimos en Economía de Bolsillo, ya en la parte final del programa. Mire, acá le voy a contar, porque a mí me gusta mostrar el detrás de cámara. Me pusieron, bloque 3, efectos de una crisis que se sentirá más aún desde ahora. Nos vamos.
Chao, gracias por... Chao. Claro, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto, Mario? No, tremendo. Bueno, como bien decía Fabián, altas tasas de interés, falta de accesibilidad al crédito, el costo elevado de las tarjetas de crédito, el aumento de los alimentos, 127% en el año, recesión, actividad industrial que cae, las consecuencias son las que estamos viviendo y que la gente lo siente. Crece el desempleo, no tan solo la informalidad, desempleo pleno. Claro, Se han quedarte sin perdido trabajo. 60.000 puestos de trabajo industriales, dicho por la Unión Industrial Argentina. Esto se va a repicar en la actividad comercial. Se han cortado las líneas de crédito para el sistema agropecuario. El campo está exigiendo financiamiento. Bueno, creo que en algún momento, en algún programa dijimos, había fracasado este plan económico. Este plan económico que tiene que ver con la política económica del gobierno fracasó y las herramientas que utilizaron también fracasaron y las consecuencias las está padeciendo toda la sociedad. Bien decías vos en la presentación, no es tan solo un sector más vulnerable de la ciudadanía la que sufre las consecuencias. Esto es transversal, afecta a prácticamente más de 40 millones de argentinos. Únicamente se van a ver beneficiados los sectores, como dijimos en algún momento, del sector financiero, con la Claro, timba, obvio. el sector vinculado con los agroexportadores, porque a un dólar más alto las exportaciones van a dar mayores rendimientos, y los sectores que están subsidiados por parte del Estado a través de haber castigado al pueblo argentino con tarifas descontroladas, 33% de aumento últimamente en las tarifas de gas. Estamos entrando en una situación donde está en riesgo la propia vida institucional del país. Lo que se está discutiendo es si se llegan hasta el 2019. Bueno, esta sociedad de Donald Trump, el Fondo Monetario y Mauricio Macri intentan con este nuevo acuerdo llegar al 2019. El tema es a qué precio y a qué costo del pueblo argentino. Yo tomé una frase para redondear que dijo John Keynes. Keynes fue uno de los teóricos economistas ingleses más sobresalientes de estos años 1900, 2000, y que muchas de sus teorías hoy tienen plena vigencia. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad de resolver los problemas de un país. Y lo otro que dijo que me parecía muy interesante marcar, él decía textualmente, en economía se pueden hacer cualquier cosa, se pueden tomar cualquier medida, lo que menos se puede evitar son sus consecuencias. Las consecuencias de esta política económica y las medidas del gobierno están castigando de una manera muy dura a nuestro pueblo. Yo creo que están jugando la última carta. Alguien expresó, este acuerdo con el fondo es la bala de plata que le queda a Macri. Si fracasa, esto la choca. Sigue vigente lo que dijimos la vez pasada sobre el peligro de default de la Argentina. Tengamos en cuenta que el fondo le anticipó los años 2021 y 2022 para entregarle las partidas de reembolso del Fondo Monetario para el año 2019 con el único objetivo de que Argentina cumpla los compromisos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 0 pesos para el crecimiento. No tenemos nada de tiempo, pero quiero dejar para la semana que viene pendiente 2 temas, ¿sí? Primero, consejos a la gente. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Yo tengo tarjeta, ¿la uso o no la uso? Ese es el primer tema que va a quedar para la semana que viene. El segundo tema es una pregunta personal que te hago vos y es una pregunta personal que seguramente todos le están haciendo a los grandes empresarios. Si cuando aumentó el dólar me subiste el producto con la excusa de que aumentó el dólar, ¿por qué cuando el dólar baja no me bajás el precio del producto? Bueno, me gustaría que alguna vez alguien me lo explique. Arrancamos con esos temas. Por favor, gracias Mario. Un gusto. Muchísimas gracias. Como siempre. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado, ¿verdad? Gracias por todos los mensajes, gracias por comunicarse con nosotros y gracias por seguirnos en este espacio. Nos vemos la semana que viene aquí en Canal 10 con más Economía de Bolsillo. Sean felices.